A 10 de la mañana, 10 de la mañana con 16 minutos, 10 de la mañana, 16 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con la doctora Natasha Rojas, coordinadora nacional del Movimiento Unidad Popular. Y el tema que vamos a tratar con ella tiene que ver con la violencia política, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con la mujer, porque hemos conocido que Unidad Popular ya tiene aprobado un estudio de la violencia política contra las mujeres en el Ecuador. No es un tema nuevo, es un tema que tiene muchísimo tiempo, se lo ha discutido a veces, o se lo ha dejado de discutir en otras ocasiones, pero el hecho está, el hecho sigue, ¿no? Hay una violencia política contra las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, hablamos de las que regularmente participan en la contienda electoral. Doctora Rojas, ¿de qué se trata el estudio que Unidad Popular ha hecho sobre este tema? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto que existe una violencia política respecto de todas las mujeres en el caso cuando estamos vinculadas al accionar de carácter político en el país. Una violencia política y que nosotros le hemos puesto énfasis, esa violencia política basada en género, que tiene que ver con varios aspectos importantes a ser considerados. ¿Cómo se expresa esta violencia política, Natasha? Bueno, varios elementos de expresión. Se busca minimizar el punto de vista de las mujeres, por un lado. Por otro lado, se busca evitar el que lleguen mujeres a espacios importantes de dirección. Por otro lado, minimizar los liderazgos que tienen las mujeres. Es decir, hay varios elementos y esto se basa en uno de los aspectos importantes que nosotros hemos señalado en los temas de género. Y cuando nosotros hablamos de los temas de género, estamos hablando que consiste en la ejecución de actos que atentan contra la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y simbólica de las mujeres. Esto cuando tiene que ver con elementos de violencia política basada en género. Por ejemplo, violencia política hay cuando se inscriben candidaturas, violencia política hay cuando se posesionan las autoridades, violencia política hay cuando se marginan a las mujeres en el ejercicio de un cargo de elección popular. Pueden existir expresiones de violencia política, por ejemplo, dentro de una organización política que impidan u obstaculicen los derechos de asociación, de filiación de las mujeres, que impongan sanciones injustificadas, que manipulen las votaciones para elegir a personas de conveniencia, que menoscaben las opiniones, los puntos de vista de las personas. Esto en la vida partidaria, en la vida organizativa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, ya en el ejercicio, en la etapa de la vida política, encontramos que amenacen, que asusten, que hostiguen, que intimiden a través de cualquier mecanismo la participación de las mujeres, que existan agresiones de carácter físico, de carácter sexual, que difamen, que calumnien a las mujeres con distintos elementos que tengan como finalidad afectar la honra, que amenacen, asusten a personas que están cerca de su entorno, que obliguen a las mujeres a desistir de elementos de participación que estén afectando a los aspectos que tienen que ver con los derechos políticos. Y también nosotros encontramos violencia de carácter político basada en género en las precampañas electorales o en las campañas electorales, en donde uno de los elementos es que existe un inequitativo apoyo de carácter económico tanto para hombres como para mujeres. Entonces, hay varios aspectos que nosotros podemos encontrar inequidad de género, violencia política basada en género. Es por ello que nuestra organización, la Unidad Popular, hemos planteado la aprobación de este protocolo que ya está aprobado, que tiene como finalidad atender, sancionar y erradicar la violencia política
política basada en género a las mujeres que hacen actividad en nuestra organización, la Unidad Popular. Es necesario plantear que el vivir en una sociedad machista, patriarcal, en una sociedad misógena, en una sociedad que tiene estas características, por supuesto que dentro de las organizaciones también hay expresiones de aquello, pero hemos señalado que vamos en el desarrollo de una gran minga para erradicar al interior de nuestra organización la violencia política en contra de las mujeres. Y hemos diseñado una hoja de ruta que va hasta el mes de abril, que se desarrollará nuestra convención nacional para promover acciones que efectivicen el desarrollo y crecimiento de liderazgos femeninos, así como también la participación política de las mujeres de nuestra organización en mejores condiciones, con más espacios. Correcto. Natacha, yo quiero preguntarle sobre esta iniciativa que ustedes han tenido. Está hablando. Natacha, ¿me da un comprendido? Sí. ¿Me escucha? Stalin puede darle saluda. Sí, buenos días. Y yo quiero saber, dentro de la iniciativa y el proyecto que ustedes tienen, ¿qué planteamientos tienen ustedes como estrategias para que el gobierno, a través de las instituciones del Estado, no garanticen o eviten esta violencia contra la mujer en lo distinto? Porque la violencia de la mujer es un tema de género, y la violencia política, igual que otro tipo de violencia psicológica, agresiones y todo lo que pueda darse, es necesario que en el país se tenga una normativa que evite y que al mismo tiempo impulse y garantice los derechos de la mujer en la participación en el orden político, para tomar el caso que estamos hablando. Por supuesto, existe una ley que es muy importante, la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. Sin embargo, tiene una dificultad, no está acompañada de los recursos necesarios. Se requiere un gran acuerdo entre los distintos sectores para que esta ley se efectivice. El gobierno central, los municipios, los consejos provinciales, el ECU 911, el INE con las investigaciones y los datos que se desarrollan, la justicia, la fiscalía y las distintas dependencias para efectivizar esta ley. Pero aquí hay algo muy importante, el inyectar recursos con la finalidad de garantizar la ejecución de las distintas propuestas que se establecen. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la generación de empleo. El otro tema, el desarrollo de campañas de sensibilización, de erradicación de la violencia, de formación a los hombres en torno a cuáles son también las consecuencias de la violencia que se genera. En el Ecuador, de cada 10 mujeres, 7 mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. En el Ecuador, cada 17 horas una mujer es asesinada producto de género, que los conocemos como los casos de femicidio. Somos las más pobres de los pobres, la mayor cantidad de trabajadores autónomos son mujeres, la mayor cantidad de emprendedores somos mujeres, y el 35% de los hogares ecuatorianos en este momento están presididos en su jefatura por mujeres. Esto determina qué es lo que está pasando con las mujeres y las políticas que desde el gobierno nacional se deben implementar en este sector. Ahora, Natacha, le quiero preguntar en este tema de violencia política. En los últimos tiempos hemos observado a nivel del seno de la Asamblea Nacional que las mujeres están reeditando algunas prácticas que han sido cuestionables éticamente, que eran antes vistas desde el accionar de los hombres. Por ejemplo, tráfico de influencia, diezmo, todas estas cosas. Y cuando se le ha acusado y se ha hecho evidente esto, hablan de que son perseguidas políticas, que es una agresión política. ¿En qué medida también la conducta, el comportamiento para la reivindicación de estos derechos debe de ser como una carta de presentación, ¿no? Para que el contradictor o el hombre o las personas sepan que también ahí tiene que darse ese respeto, porque hay conductas comprobables que son éticas y otras que son también rechazables. Así es.
hay conductas y conductas y hay la normativa legal suficiente, diríamos, un marco legal importante en el Ecuador para enfrentar este tipo de conductas. Por señalarle un ejemplo, nosotros en el protocolo de nuestra organización establecemos como sanciones por violencia política basada en género un llamado de atención verbal, un llamado de atención escrita que va hasta la sanción y la expulsión de nuestra organización política. Nosotros tuvimos un antecedente de violencia en nuestra organización y los resultados fue que le separamos a ese compañero en ese momento de nuestra organización política. Y lo otro es que la Unidad Popular somos la continuidad del movimiento popular democrático y nosotros en su momento en el Ecuador fuimos la primera organización política que presentó como candidata a la presidencia de la República a una mujer. Junto a María Eugenia Lima en el ex Congreso Nacional presentamos con la participación de actoras importantes de distintas organizaciones del movimiento de mujeres la primera ley para enfrentar la violencia en contra de las mujeres. Es decir, existe un antecedente, pero también un compromiso de trabajar. Y este protocolo a mí me ha parecido súper importante. Estamos siendo invitadas por distintas organizaciones a exponer cómo hemos armado este protocolo, cuáles han sido las consecuencias de este protocolo para exponer en distintas organizaciones sociales y populares del país. Mire, para las mujeres y para los pueblos, la participación política es un asunto estratégico, porque usted solamente desde el Estado, solamente desde las distintas instancias del gobierno en general del Estado ecuatoriano, puede determinar recursos para la implementación de políticas públicas, de proyectos, de programas que enfrenten distintas problemáticas que los pueblos del Ecuador los vivimos. Por ello, es fundamental la erradicación de la violencia política para que más mujeres comprometidas con las banderas de lucha del movimiento de mujeres ocupen cargos de dirección, porque también señalarle que existen mujeres y mujeres. A veces hemos tenido mujeres que nos han representado, que nos han dado las espaldas al movimiento de mujeres, que nos han dado las espaldas a las mujeres al momento de aprobar aspectos de carácter legal, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Pero también queremos evitar improvisaciones, queremos evitar manipulaciones. En nuestra organización no va a pasar lo que pasó en la Revolución Ciudadana, que una ciudadana, la señora Soledad Padilla, pone una denuncia respecto del señor Jorge Glass como presunto violentador en estos hechos, y lo que hace la organización política es cerrar filas frente al agresor y le dejan en el abandono a la persona que pone la denuncia. Esto en nuestra organización política jamás ha pasado y jamás pasará, incluso con la aprobación de este protocolo que para nosotras es muy importante. Correcto. A ver, Natacha, el ejemplo que usted pone puede también circunscribirse en una actuación ética por parte del sujeto político. Y es evidente que en ese caso, como ha habido otros casos, no se resuelve el problema desde el punto de vista de la expulsión. Hay que verificar, por ejemplo, que en el tema de equidad de género, las mujeres a nivel político han logrado representaciones propias de la lucha y de las reivindicaciones, y hay normativas que hoy por hoy, si usted mira hacia el seno de la Asamblea Nacional, hay prevalencia de mujeres en cargos directivos y representaciones en cada una de las comisiones del CAL. Y desde esa perspectiva yo creo que el tema de la violencia política, ¿no?, tiene que darse en función del empoderamiento de los espacios reales que las mujeres están logrando en ese sentido para frenarlo. Así es, y por ello la necesidad de estos instrumentos en las organizaciones. Usted inmediatamente, cuando existen por un elemento lógico, que incluso la ley de prevención de la violencia lo establece, por un elemento, tiene que inmediatamente, ¿qué es lo correcto en una organización política? Existe una denuncia de un de presunta violencia política, existe la denuncia de abuso, de acoso por parte de un individuo o un militante de una organización. ¿Qué es lo que debe hacer la organización? Pedir una investigación ética y transparente. ¿Qué es lo que hicieron en la Revolución Ciudadana? Cerraron filas en torno al presunto agresor, dejándole sola a la señora Soledad Padilla. Que de paso, para que una mujer denuncie que ha estado siendo víctima de cualquier tipo de violencia, no se lo da inmediatamente, debe tener la suficiente fortaleza y saber lo que va a venir en su contra, incluso como es el caso del hecho que señalamos anteriormente, para poder hacer esa denuncia.
Perfecto. Eso ya queda a nivel de la organización como centralismo ético para resolver los problemas que hay en el espacio de la organización política. Alcides. Sí, doña Natacha, ustedes efectivamente, como Unidad Popular, han dicho que es la primera organización política que cuenta con un instrumento que tiene que ver con sancionar, ¿verdad? Y erradicar la violencia política contra las mujeres. Pero yo les recuerdo que entre el año pasado, entre el 2022 y 2023 en el Ecuador, se sancionaron 6 casos de violencia política, 6 casos, y que hay una normativa en el Ecuador sobre casos como estos. Lo que pasa es que no se la detalla, no se la socializa, no se la da a conocer. Entonces, ahí viene el problema, pues entonces, hay la ley, pero hay que difundirla también, ¿no le parece? Por supuesto, y en ese camino estamos nosotros como organización. Y estas resoluciones respecto de estos hechos de violencia política fueron tratados por el Tribunal Contencioso Electoral. Si no me equivoco, tiene que ver con los municipios de Coca, el municipio de Celica, entre otros, que incluso los alcaldes fueron removidos por implementar acciones de violencia política contra mujeres que jugaban un papel importante en esas alcaldías. Yo creo que este es parte de este proceso y desarrollo importante de la lucha de las mujeres, parte de este proceso importante en relación a lo que queremos las mujeres y las mujeres que estamos dispuestas a exigir en torno a nuestros derechos y cómo enfrentar en mejores condiciones nuestra participación política, o ahora para nosotros, pero posteriormente para las mujeres que vienen luego de nosotras, un ambiente en mejores condiciones para promover esa participación política. No nos olvidemos que en el año 2019 ONU Mujeres hizo una investigación en la cual de 457 mujeres que fueron electas para cargos de representación local, 100 mujeres habían sido en algún momento víctimas de violencia política por parte de la máxima autoridad de esas localidades. Entonces, son precedentes importantes que nos da la fortaleza a las mujeres para continuar en esta lucha por nuestros derechos. ¿Hay algún partido político, movimiento político que tenga a nivel de unidades o de comisiones, ¿verdad? Eh, alguna acción que hayan aplicado para recibir denuncias de violencia política de género? No conozco la existencia de esos espacios, sin embargo, como les señalaba, nosotros en nuestra organización política tuvimos una denuncia de violencia física y nosotros tomamos la decisión de la separación de ese compañero de nuestra organización. Aquí no hay tintas medias cuando se trata de violencia política y hechos, por supuesto, comprobados. Nosotros incluso vamos al tema de la reforma de los estatutos de la Unidad Popular, en la cual a nivel nacional vamos a crear la Secretaría de la Mujer, que jugará un papel importante, y el Comité de Ética y de Disciplina y Ética de nuestra organización. Uno de los requisitos que deberán cumplir quienes formen parte de ese comité de género, de ese comité de ética y de disciplina, será tener formación con perspectiva de género, porque eso es muy importante al momento de analizar denuncias presentadas de hechos de violencia en contra de las mujeres. El Tribunal Contencioso Electoral podría recetar denuncias sobre violencia política considerándolo como un delito electoral. Si es que estamos en medio de elecciones, por supuesto, y sí lo ha hecho. Estos casos que usted ha señalado son resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Lo ha hecho y tiene que ver con autoridades electas o en medio de la campaña electoral que se presenten hechos de violencia política. Sin embargo, fuera de estos procesos ya corresponde a las distintas organizaciones trabajar y en conjunto, diría, al Estado ecuatoriano. Y cuando aparecen insultos en las redes sociales en contra de las mujeres, aquella que activa políticamente, que es autoridad, que es asambleísta, llamándolas sinvergüenzas, corruptas, ¿quién sanciona eso?
Bueno, ahí no está establecida una sanción. Las redes sociales, usted sabe que lamentablemente cada quien puede subir lo que considere, entonces está este hecho. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, violencia política basada en género en contra de las mujeres es cuando buscan minimizar su liderazgo, minimizar la participación, excluirle en la toma de decisiones, entre otros aspectos. Pero por supuesto, cuando existen críticas frente a la gestión, críticas frente a sus posturas políticas, críticas frente a sus ejecuciones, críticas frente a distintos elementos, eso ya no consiste en violencia política. Por ejemplo, yo no podría estar de acuerdo que se incrementen los impuestos en el Ecuador y puedo cuestionar y puedo ser un hombre o puede ser una mujer. Eso no corresponde a violencia política, sino que es parte del ejercicio de la política. A ver, muy bien, Natacha, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones reales en el ámbito político de la violencia política, valga la redundancia? ¿Cómo se expresan y cómo se manifiestan? Un elemento, minimizar el punto de vista de las mujeres, no permitir el desarrollo de los liderazgos, minimizar las opiniones, los puntos de vista, basarse en elementos que buscan desprestigiarla como mujer, en elementos que tienen que ver con su cuerpo, cómo está vestida, cómo no está vestida, elementos de la persona como tal, aspectos de manipulación en las votaciones o en los elementos electorales para impedir que ingrese una mujer en esos espacios, entre otras expresiones concretas que se pueden establecer. Correcto. Ahora, este es una sociedad machista, Natacha, y evidentemente la violencia es estructural. Y de esa perspectiva, escucho que ustedes están haciendo hacia el interior de su movimiento reformas estatutarias para garantizar, ¿no?, esta equidad de género y el respeto que deben de tener las mujeres independiente de cuál es la representación popular o gestión administrativa o rol como mujer dentro del hogar que tenga, porque la violencia contra las mujeres es estructural y es en los distintos ámbitos. Es en los distintos ámbitos. Entonces, creo que es importante comenzar por casa. Y en el caso de la organización política, es dar un ejemplo de centralismo democrático, de respeto a esos derechos. Y creo que eso debe ser emulado o debería ser emulado por otras organizaciones. En esa perspectiva, ¿cuál es el consenso, la socialización, el empoderamiento que se ha generado a nivel de la tienda política de ustedes respecto a las mujeres? Ha habido una discusión importante. En primera instancia fue aprobado por la Comisión Política de nuestra organización, en segunda instancia por el Consejo Nacional de nuestra organización, en el que participan los presidentes de todas las filiales de las 24 provincias de la Unidad Popular. Vamos en una hoja de ruta que tiene como finalidad profundizar este tema de discutir el protocolo, pero también la participación política de las mujeres, cómo establecemos ejes, cómo establecemos acciones que tengan como finalidad mejorar este hecho. Muy bien, doctora, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber tratado el tema de la violencia política en el Ecuador. Y hay que seguir avanzando, ¿no? Porque, y socializando todo lo que se haga o se apruebe para que se tenga conocimiento y no se vuelva a caer en prácticas rudimentarias de violencia política en el Ecuador. Le agradecemos mucho a la doctora Natacha Rojas, coordinadora nacional del Movimiento Unidad Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.